Queridos amigos, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos, todas. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV. Cuatro Vientos, periodismo en la internet, que le da la más cordial de las bienvenidas a nuestra programación del día de hoy. Un solo programa, pero créanme que este programa pues tiene una fuerza y una penetración en el sector feminista de Baja California muy interesante, la causa de las mujeres. Nos lleva a la capital del estado de Baja California, Mexicali, para platicar con nuestra queridísima amiga y colaboradora feminista, ambientalista, consultora en derechos humanos de las mujeres y niñas, con reconocimiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el año 2016, y también por su desempeño local como activista por mujeres, reconociendo a mujeres, consejera consultiva del InMujeres, directora de Todos Ciudadanos Asociación Civil, y colabora en el programa La Causa de las Mujeres, de la cual es titular ella, pues el noticiario Cuatro Vientos desde septiembre del año 2020. La Causa de las Mujeres, el día de hoy, miércoles 5 de octubre, pues mire los recortes al presupuesto federal, estatal, en los temas de igualdad de género, y también un resumen de las actividades del pasado 28 de septiembre para conmemorar dos fechas de gran relevancia para el feminismo mundial. El Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, y por otro lado la Jornada Mundial por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres y Niñas. Bienvenida, Mari Carmen. Olga Alicia Aragón, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros, amigos. Adelante, Olga Alicia. Bueno, pues antes que nada damos la bienvenida, el saludo a nuestros amigos de Cuatro Vientos, los seguidores de este programa de Mari Carmen Río Seco, La Causa de las Mujeres, y decir que los temas que vamos a tratar hoy no son de gran relevancia para las feministas, son de gran relevancia para todas las mujeres, incluso para aquellas que están en contra del feminismo. Son temas de los derechos de las mujeres que terminamos cuando se conquistan disfrutándolas todos. Todas y todos. Todas, todes, dicen. Yo no lo digo todos y todas. Oye, ya hay un magistrado en San Luis Potosí. Sí, hay un magistrade. Magistrade. Un magistrade, sí, de un tribunal estatal. En toda Latinoamérica. Electoral estatal. Y por cierto, no sé si lo viste, querida Mari Carmen, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Sí, empezamos luego con el chisme. Es que es muy llamativo cómo dieron a conocer la noticia. Este magistrade sale vestido o vestide con su con un saco, con un blazer, pero o blusa, no recuerdo, pero con falda y unos tacones rojos altísimos, que ya los quisiera yo poderme parar en uno de esos tacones, ¿no? Luego lo vas a ver si al rato lo ve Javier, y a ver qué comentario nos haces. Pero antes de que empecemos el programa, Mari Carmen, pues me gustaría mucho, y lo voy a hacer, invitar a todas las personas, los amigos, las amigas, la gente interesada en el tema, quienes militaron en el trotskismo, las feministas, los activistas sociales, todos que tengan oportunidad y la aprovechen de ir a la presentación del libro del que eres coautora, Rebeldes y Transgresoras, Feministas Trotskistas, Testimonios de 1974 a 1992. Es un espectro muy amplio en la historia de la lucha de las mujeres, y aquí las protagonistas son principalmente las feministas que militaron en las corrientes del trotskismo. Y va a ser mañana. Es mañana, ¿verdad? Mañana jueves 6. Mañana a las 6 aquí en la Universidad en la UABC de Mexicali. En la UABC, a las 6 de la tarde, en el aula magna Ernesto Álvarez González. La entrada es libre, ahí están los datos en la pantalla para que ustedes lo vean. Mari Carmen Rioseco Gallegos, pues es una de las autoras de este libro. Y te acompañan, Mari Carmen, como comentaristas del libro, la doctora Areli Veloz. Areli Veloz. Ella es que del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, del museo. Ahí es donde trabajan y revisan mucho los temas de género. Y la doctora Mónica Ayala Mira. Sí, Mónica es
académica de la Facultad de Ciencias Humanas que nos invitó y va a participar a ellas. Tienen el libro desde hace, pues, varios, bueno, digamos un mes o dos, porque esto se ha estado posponiendo por diferentes situaciones, pero es muy interesante. A mí me gustó mucho la presentación en Tijuana porque fue muy participativa y fueron algunos compañeros que estuvieron en la izquierda marginada, bueno, todavía un poco marginada, que es la izquierda más izquierda. Y lo interesante de este libro es que son 23 relatos de mujeres de diferentes lugares del país que no nos conocíamos porque había un anonimato en la forma de participar, y ahora que pues coincidimos, nos convocó Heather y otras compañeras nos convocaron, y ha sido muy interesante revisar y encontrar esas coincidencias de lo que estábamos haciendo, de cómo nos estábamos sintiendo, las represiones. Y hay casos muy fuertes de represión que pues tú has de recordar, sobre todo en la parte del norte, en Chihuahua, en Nuevo León, y la situación también de las mujeres cuando fue el sismo del 85, el movimiento sindical, cómo se fue creciendo académico en la academia, en las costureras. O sea, es una variedad de eventos que todos están concatenados en esa oscura guerra sucia, en donde también las mujeres lo vivimos, sobre todo que participamos, y está muy interesante los relatos porque es una historia que la verdad, qué bueno que se está contando. Sí, qué bueno, Mari Carmen, porque son partes de nuestra historia que tenemos que rescatar para ver cómo se ha ido construyendo estos caminos por la transformación del país a través de muchas vertientes. Son como los ríos que a veces llegan al mar, a veces se desvían, pero son así que fluyen todos hacia la idea de una transformación profunda. Y nada más para quienes no conocen, si dice uno trotskista, pues quizá muchos, sobre todo los jóvenes, no lo sepan, pero el trotskismo, gran parte del trotskismo se organizó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Y hay algunas referencias que sí las van a reconocer. Por ejemplo, esta mujer emblemática, Rosario Ibarra de Piedra, que fue la primer mujer organizadora, líder en la lucha por la búsqueda de los desaparecidos y por la libertad de los presos políticos. Bueno, pues ella fue la primer candidata a la presidencia de la República en 2 ocasiones, postulada por el PRT, por los trotskistas. Y hay algunos intelectuales de gran renombre. Yo nada más mencionaré a uno, Adolfo Gili, politólogo, sociólogo, autor de uno de los libros más interesantes que se hayan escrito sobre la historia de la Revolución Mexicana, Revolución Ininterrumpida, y creo que pues habla de cómo el trotskismo no llegó a ser un movimiento de masas o un partido de masas, pero sí un formador de cuadros políticos, ideológicos, intelectuales y luchadores sociales muy importantes, y fue sin duda alguna vanguardia en las causas de las mujeres. Por eso está ahí Mari Carmen Río Seco. Sí, muchas gracias porque me haces recordar a otros personajes que se fueron después con Cárdenas, fue cuando se movió este momento. No quiero hablar mucho de esta situación porque pues en el libro se va a ver. Los libros van a estar posteriormente en las librerías Gandhi, principalmente la de Tijuana. Sin embargo, dentro del tema que queremos exponer hoy, sí hay que resaltar que esas escuelas de cuadros en donde teníamos las mujeres e iniciamos los círculos de estudio de la mujer. A mí me tocó formar el primer círculo en Baja California con universitarias y algunas de la maquiladora, también fue en Tijuana principalmente, y después nos convertimos en grupos feministas y después en AC.
Y lo que quiero recalcar es que el tema de mujeres, el tema de la autonomía de las mujeres, las libertades de las mujeres sobre su cuerpo, fueron el movimiento, esta corriente trotskista, la que lo planteó, la que lo analizó y la que lo impulsó por una maternidad voluntaria, en donde otras organizaciones de izquierda no estaban de acuerdo porque queríamos hacer la revolución en ese momento y se decía que teníamos que esperar, que el tema de las mujeres pues era como un tema neutral, que a la par del triunfo de la revolución y los cambios que se iban a dar en el país, y las mujeres iban a dejar de ganar, de tener menos prestaciones, trabajos no remunerados, las desigualdades sociales, económicas, laborales, el aborto, todo eso se iba a hacer. Entonces, estamos casi a, ¿qué será? 50 años más o menos, ¿sí? Y creo que esto ha avanzado muy poco, y precisamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que llamábamos la maternidad voluntaria, las de Baja California tuvimos un papel muy interesante porque estaba muy lejos, no había internet, no había ni teléfono, muchos no teníamos ni teléfono en las casas, lo hacíamos todo por llamadas de documentos de lo que era telégrafos, y nosotros nos iniciamos y fortaleciéndonos con los vínculos con las mujeres de California, principalmente aquí en California hicimos redes muy importantes, donde ellas con el apoyo de recursos y mayor tecnología aportamos varias situaciones, y esto fue lo que nos diferenció de los otros grupos del centro, y además que esto no lo podíamos platicar muy así rápido como lo estamos haciendo ahorita, porque no había estas conveniencias de la tecnología. Entonces fue con las norteamericanas, sobre todo las latinoamericanas, que estaban en ese tiempo, finales de los 70, 80, con una situación de persecución o de huir de sus países por la dictadura que había en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces ese es el contexto, está interesante. Las invitamos a ver cuándo se presenta en Ensenada, pero esto lo vamos a hacer mañana en la tarde en la Escuela de Ciencias Humanas de la UABC. Muy bien. Pues ahí estaremos recordándoles aquí en Cuatro Vientos, Mari Carmen. Muchas gracias. Y felicidades por el libro que ya va marchando con éxito. Y entremos de lleno al tema, Mari Carmen. Qué bueno que escogiste este tema porque nosotros no tuvimos oportunidad de desarrollarlo más en la semana, pero el 28 de septiembre, se realizó a nivel mundial una jornada por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas. Esta jornada, por supuesto, que se realizó también en nuestro país, en México, en diversas ciudades. Yo creo que si no todas, la mayoría de las ciudades del país, en sus calles vieron a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, con sus pañuelos verdes, exigiendo la demanda central de la jornada. Fue el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Y esta marcha, pues hay que decirlo tal como es, cada vez atrae más y más y más Jóvenes. interés, más simpatizantes, más adherentes a esta causa, que ha prendido con una raíz profunda en la nueva generación, que se ha luchado desde generaciones anteriores como la tuya en el feminismo, pero que en las jóvenes actuales está con una naturalidad y un reclamo con mucha fuerza en las calles, planteando y con mucha creatividad, planteando el derecho al aborto legal y seguro. Pues de esto es de lo que nos hablará hoy Mari Carmen Río Seco, y te agradecemos de antemano que hayas escogido el tema. Adelante, Mari Carmen. Al contrario, muchas gracias de recibirnos a última hora. Sí, estuve muy ocupada, vengo llegando el lunes, muy tarde casi, regresé de Ciudad Juárez y no tuve mucho tiempo, pero sí por el tema del 28 de septiembre, 28S, traté de estar en las redes o en los medios viendo qué es lo que estaba pasando, y me sorprendí de lo que pasó en Baja California con las declaraciones que hizo Adrián Amarillas, el secretario de Salud. Entonces, lo que quiero comentarles también de lo que tú decías muy acertadamente es el
que no hay que olvidar que por lo que se ha luchado es por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, o sea, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros vientres, con esta intención y todo lo que conlleva en la parte de la salud, en la parte de la participación de la pareja, porque pues obviamente un embarazo no sale nada más porque las mujeres decidimos o pensamos de repente nos embarazamos de la nada. Entonces ahí también hay una situación que no se ha hablado mucho, pero es de la responsabilidad por parte de la persona que pone el espermatozoide, ¿no? Para la fecundación. Y en ese sentido no se habla mucho de esto y como hay una muy notada irresponsabilidad, es el Estado, entonces este Estado en el que vivimos, el que debe de atender para que sea un aborto gratuito, seguro y dentro de nuestras garantías, no legal, por supuesto. Dentro del sistema público de salud, por lo Sí, tanto. exactamente, porque o sea, en realidad es para otro tema, pero pues como lo hemos platicado aquí, ha sido tan lenta la justicia para las mujeres, tan lenta que a veces sí se frustra una, ¿no? El origen de esta fecha, del 28 de septiembre, fue en Argentina. A nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, las latinas, celebrábamos los encuentros feministas. Primero eran los encuentros estatales o regionales. Regional se le llama al país. Y después nos íbamos a los encuentros internacionales en donde hubiéramos elegido la sede o el país que se hubiera ofrecido con mejores condiciones. Pues fue en la Argentina de los 90, de 1990 precisamente, 5 años antes de la Conferencia Internacional de Beijing, 3 de lo de, creo que Belén do Pará, y fue el 5º encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Pero las caribeñas no hay que olvidar que tienen una participación muy interesante, todo con Alda Facio y otras teóricas que ahorita están trabajando lo de la decolonialidad, que tiene que ver con descontextualizar y ver qué serían los países, cómo somos los países latinos sin ese colonialismo que todavía lo traemos como una factura, ¿no? Entonces, esta iniciativa se hace en este encuentro y se empieza a mover precisamente lo que tú decías. El tema es una jornada de acción global. Global puede ser latinoamericana, pero ya están también los países europeos y africanos para la despenalización del aborto. Se acepta que se haga esta acción global, o sea, como un acuerdo así internacional que va funcionando y agarrando más fuerza, porque el tema pues estaba ahí. Y se propone el 28 de septiembre por parte de las brasileñas, porque era coincidente con la promulgación de Brasil, que fue en 1871, casi un siglo anterior, que le llamaban la Ley de Libertad de Vientres. Recuerden que Brasil fue fundado con el exterminio de las personas, bueno, como todo Sudamérica, de las personas originarias, pero en Brasil es donde más se practicó el esclavismo y llegaron ahí muchas personas de ascendencia afroascendientes, mejor dicho, y en esta ley de libertad de vientres se consideraba libres a todos los hijos e hijas nacidas de mujeres esclavas. Entonces, para coincidir con una relación con la parte de la libertad de las mujeres, así se hace. Esta jornada lo que pretende es sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos, o sea, con estas manifestaciones que los gobiernos escuchen, las secretarios de salud, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera, acerca del grave problema de salud pública que conlleva, aunque esté tan avanzado como en Baja California, aún no está despenalizado, no olvidemos esa parte que tiene ciertas limitaciones. Y en los derechos humanos no debe de haber limitaciones, porque es un tema también de justicia social, en donde las que tienen dinero podrían pasar a Estados Unidos en aquellos tiempos o practicárselo en la clandestinidad y no morir en el intento. Y perdón, esto del aborto inseguro y legal tiene que finalmente
impulsar políticas públicas para despenalizarlo. No saludé a la audiencia, pero pues ya saben que con todo mi esfuerzo y cariño preparo de la manera más sencilla temas que pueden ser un poco complicados. En ese sentido, preparé 3 videos que les voy a compartir porque son videos para ubicarnos en el contexto del cual estamos hablando ahorita, tanto Olga como la participación de Javier en el sentido de apoyarnos con imágenes, pero eso es lo que yo quiero ahorita compartir. Entonces, creo que ya tengo listo aquí. Disculpen si salen otras imágenes, pero es que la Mientras no sean personales, como las del diputado, de la mujer transgénero de Morena, cuidado. No, pues es que la verdad yo sí soy responsable y estoy en mi trabajo, en lo que hago, no dispersándome en cosas de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos aquí. Estoy, ¿dónde estoy? A variar, no encuentro. A ver, espera. Ok, voy a. Pues es que esta tecnología que los chavos las manejan así como si hubieran nacido con un chip integrado, a nosotros para mí todavía es una brujería. Todavía lo veo como si fuera una cosa, le digo a Javier, apenas estoy tratando de entender cómo funciona la radio. Ahí está. Te he aprendido mucho con Javier. A ver, ahí estamos. Ahí estás, ahí estás sí. ya, Mónica. Ok, bueno, entonces empiezo aquí y aquí un poco, ¿no? Entonces, bueno, Esta esta es la es mi consigna. exposición. Ujú. Lo que comentábamos es vamos por el aborto legal en todas partes, porque no es justo que para unas sí y para otras no. En Baja California, en noviembre del año pasado, ya vamos a cumplir creo que un año, rapidísimo, en que la iniciativa fue de la joven diputada, que es muy activa, a mí me encanta verla, Michelle Sánchez Allende. Y es de Mexicali y puso esta iniciativa con una estrategia muy interesante en donde a pesar de que había detractores de otros partidos, como creo que fue, bueno, uno de Ensenada, ¿cómo está? No sé si fue Movimiento Ciudadano, no, fue el otro, bueno, ahorita no recuerdo. Pero estaban, que pues supuestamente son aliados de Morena, pero pues no, en este aspecto se ¿Será el retractaron. Partido del Trabajo? No, el el partido, el P, Solidaridad con el ¿Dónde está Gatón? ¿Dónde está Claudia Gatón? el es Partido del el Trabajo. PT, el Partido del Trabajo. Pues estos, o sea, estos personajes, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, lo pueden ver, está ahí. Entonces, primero empezaría con que el aborto está considerado como una de las principales causas de mortalidad de la mujer en gestación, cuando están embarazadas. Ujú. Bueno, que muchas veces es por la forma en que interrumpen el embarazo, el aborto no seguro ocasiona 1 de cada 12 muertes de mujeres embarazadas. Entonces es un problema de salud. Ahora voy a dejar de compartir esta parte porque puse unos videos. Se me hace como más lúdico cuando escuchamos a nuestros personajes hacer las declaraciones esas Tan de viva voz. Sí. Ok, entonces voy y ahorita voy a buscar para no cargarlos con todo lo que tengo por aquí. A ver, ¿dónde está? De verdad que fue interesante la discusión en el Congreso porque Claudia Gatón del Partido del Trabajo se estuvo oponiendo Sí, a varias iniciativas de avanzada, progresistas como esta, del derecho al aborto, y era inconcebible que una mujer y una mujer de un partido que se dice de izquierda estuviese votando en contra. Por ejemplo, con los matrimonios igualitarios sucedió lo mismo y se perdía por un voto por 2 y allí estaba el voto de Claudia Gatón en contra de las causas democráticas y muy progresistas. lamentable porque yo tuve algunas experiencias con Claudia, pensé que era más valiente o más explícita y sus argumentos no estaban bien fundamentados. Yo creo que era una cuestión así como de poder, o sea, de poder y no ceder.
quizás había un acuerdo ahí pendiente que no se arregló y por eso no se hizo. Porque yo he escuchado los argumentos y era una cuestión nada más de retrasar la votación o de posponer, que faltaba una coma, que faltaba un texto, que no se llegó. O sea, no cuestiones de contenido. Entonces creo que sí. Pienso yo, discúlpame la interrupción, es muy breve. Pienso yo que era una cuestión de negociación. Estaba negociando con el gobernador Bonilla, con él había negociado la entrega de un terreno grande acá en Ensenada, y Bonilla a la vez había negociado con el obispo que ya murió, el Guerrero. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Yo creo que está en otro lado, pero bueno, Bonilla había negociado con el obispo que no pasarían esas iniciativas, y a la vez Claudia había negociado con Bonilla que le entregaría unos terrenos acá para un proyecto que ella tiene, ella y el líder de su partido, el diputado federal Armando ay, se me fue, Reyes. Entonces, creo que más bien fue un problema de intereses y de negociaciones donde se sacrifican principios por intereses. No quiero ser yo hipotética y hacer suposiciones, pero lo que sí me quedó muy claro es que no fueron argumentos sólidos ni de contenido. Y esto fue ya ahora en la administración de nuestra gobernadora Marina del Pilar. Entonces, bueno, voy a poner ahorita, les voy a compartir un video de que, o sea, cómo estas jornadas a favor del aborto y en contra a favor de la legalización, en contra de la represión de todas estas participantes, jóvenes o no jóvenes, el objetivo es precisamente, hablábamos de crear conciencia en la política pública para impactar, incidir en los gobiernos. Entonces, ante este contexto, hay una declaración que hace Adriana Amarillas, que es el secretario de Salud, y es lo que les voy a compartir. Sí. Okay. Efectivamente, desde finales del año pasado, a finales de noviembre. ¿Hoy se salió? Ahí está otra vez. Ok. Efectivamente, desde finales del año pasado, a finales de noviembre, en que surgió el decreto donde las mujeres pues tenían acceso a una interrupción legal del embarazo, hemos tenido vigente el programa en las instituciones de salud de Baja California. Están en todas las instituciones, pero en especial lo lidera la Secretaría de Salud, en cada una de las jurisdicciones y municipios, excepto San Quintín, porque ha sido difícil el poder implementar allí el programa, pero le estamos dando atención en Ensenada, pero en todo el estado existe ya la posibilidad de que las personas acudan a solicitar la interrupción anticipada del embarazo. En lo especial, para evitar estigmatizaciones, prefiero no decirle aborto, porque es una interrupción anticipada del embarazo. Desde que se publicó el decreto hasta la fecha, han acudido a solicitar la interrupción del embarazo poco más de 200 personas, de las cuales han calificado para que se pueda llevar a cabo este procedimiento 159 en total de estas 200. El resto, afortunadamente, han podido ser disuadidas de que pudieran continuar con el embarazo, y otras se han presentado fuera de la edad, fuera de las 12 semanas, que es el tiempo ideal para poder llevar la interrupción anticipada del embarazo. No hemos tenido afortunadamente ningún problema. La mayoría de estas interrupciones se han podido hacer únicamente con medicamentos, o sea, sin tener que llegar a estar hospitalizados o ser complementadas con algún procedimiento médico, porque esto nos preocupaba, como hablamos desde un principio, porque había muchos médicos pues que no aceptaban esta situación, pero hasta este momento no ha sido una limitante y hemos podido llevar a cabo el programa tal y como lo exige la ley. Existe un protocolo muy establecido. Cuando la persona llega a solicitar la interrupción legal del embarazo, hay un departamento de psicología que primero habla con ellas, o sea, para intentar ver
la situación, la razón por la que tomó esa decisión, y obviamente ese departamento de psicología en ocasiones puede encauzarlas o a que desistan de esa decisión que habían tomado en un principio, y por eso un porcentaje no despreciable de este número que les digo que no han terminado con el embarazo ha sido por esta razón, por una ayuda psicológica que les ha brindado nuestro departamento. El rango de edad ha sido muy variable, pero la mayoría se centra entre los 20 y los 29 años. Es el rango de edad más común, y porque el inicio del programa se dio en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, y de hecho estuvimos llevando o solicitábamos que acudieran allá a Mexicali personas de Tijuana y de Ensenada. Es el sitio donde mayormente se ha concentrado la cantidad de personas en Mexicali. 12 semanas, o sea, tiene que ser menos de 12 semanas el periodo de gestación para poder llevar a cabo el procedimiento. Ay, Qué ay, ay. barbaridad. O sea, Ay. yo estaba Estos panistas, mi estimada Sí, Mari Carmen. aquí sale pues la chispa esta del chip de Acción Nacional, de Claro, una actitud bien conservadora, patriarcal, ignorante. O sea, yo no sé cómo, cuando dijo, como dice, para La edad. la interrupción del embarazo para evitar el, no Sí, recuerdo cómo digo, pero- estigmas, pero- una cosa así sobre, para no hablar del Ah, aborto. sí, cuando dice, Qué no bárbaro. no se trata de porque interrumpir el embarazo, no es eso, es otra operación la que se hace. O sea, tratando de mentir cuando lo que se trata precisamente es de la decisión de la mujer de interrumpir legalmente su proceso de embarazo, ¿no? De abortar. Ajá. ¿Alguna duda de quién nos gobierna, mi estimada Mari Carmen? ¿Alguna duda? Oye, me llamó mucho la atención la existencia de este departamento de psicología. Este Claro. departamento de ser. psicología está actuando en contra de la ley, Mari Totalmente, Carmen. al margen de- Está Mira, actuando en contra de los derechos de las mujeres. Y lo peor del caso es que la persona está con su chip así, bien patriarcal, misógino, o sea, patriarcal digo porque precisamente como el gran patriarca que decide por el cuerpo de todas las mujeres, incluyendo la mente, ¿no? O sea, se jacta como si, o sea, está pensando al revés en su función. Se jacta de todo lo que se ha impedido y cómo se ha hecho, o sea, como la misión de él es, o sea, él se la cree, evitar que las mujeres jóvenes aborten, interrumpan su embarazo, como dice. Entonces, bueno, esto es lo que pasó. Ahorita voy a dar más información. Mari Ahora, Carmen, sobre este tema, una pregunta. ¿Tú sabes si algún colega periodista le hizo ver que estaba actuando de una manera totalmente ilegal, sí, inconstitucional claro. del Estado y a nivel federal? ¿Sí hubo? De hecho, pidieron su renuncia. Incluso el mismo Miguel Ángel Marrufo, el comisionado de Derechos Humanos estatal, envió un exhorto. Entonces, vamos a ver ahorita la respuesta que hubo. Acuérdense que estamos hablando del contexto de lo Sí, que claro. que yo estaba en Ciudad Juárez y así como que no podía decir nada porque estaba Ya me imagino cómo estabas. Qué barbaridad. Estabas parada de A uñas, ver, Miguel. vamos a ver. No, es que me Vamos dio a ver. vergüenza cuando estaba yo dando un diplomado y cuando me preguntan yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Ah. Sí, dan vergüenza, da mucha pena. Ajá, entonces ahora voy a buscar aquí el otro video. Bueno, entonces en este contexto, pues tenemos aliadas, ¿no? Hay personajes que participan y precisamente es la joven diputada Michelle Sánchez quien contesta, ¿no? Aquí está. Ok, vamos a ver desde el principio. ¿Está bloqueado el sonido? Sí, ahorita ahí vamos. Cuando pasa eso, precisamente es para tu respuesta, esto fue lo que sucedió. A ver, gracias. Las feministas hemos tenido mucha oportunidad de dar conciencia a los medios y se abocan precisamente con la diputada que fue la inicialista de este avance en la ley, ¿no? Gracias. Pues a propósito del 28S, el día de ayer, que es lo que se busca aquí es la despenalización, ¿no? En todo el país. Yo sé que Baja California pues hemos avanzado en esa materia
es importante que estén listos los protocolos de salud. En la próxima sesión, vamos a empezar a preparar un exhorto a la Secretaría de Salud para hacer alguna mesa de trabajo para dar seguimiento y ver cómo están avanzando en esto. Son lamentables las declaraciones del secretario de Salud. Eso de desistir, disuadir, convencer, no estoy muy segura cuál fue la palabra porque me lo comentas tú, pero yo no miré el video. Yo sé que son narrativas que a veces las autoridades las tienen como muy acostumbradas porque no son especialistas en el tema, pero aquí habría que remitirnos a la coordinación de salud reproductiva y educación sexual que tiene la Secretaría de Salud para ver qué avances tienen los protocolos y que también den este acompañamiento y asesoría a los diferentes titulares del área de salud y de los hospitales, etcétera, porque realmente no se trata de disuadir y esta es una información que se tiene que compartir. Se trata de informar, de que la Secretaría de Salud, el Trabajo Social, tiene que compartir información científica, laica, confiable, para que la persona, la mujer o la persona gestante pueda decidir si quiere continuar o no quiere continuar. Pero no se trata aquí de una persuasión o un convencimiento. Tendríamos que retomar el tema de los protocolos. De su lado, su servidora se va a comprometer en ese aspecto para generar una mesa de trabajo con salud, porque esos protocolos son importantes, ya que nos dan una línea de cómo seguir, una ruta de cómo seguir el procedimiento y que también las usuarias se den cuenta de que están violentando sus derechos humanos, su derecho a la autonomía, su derecho a la decisión de su propio cuerpo, pues puedan también denunciar a las autoridades que no están haciendo bien su trabajo. Es el tema de violencia institucional que les estoy abordando anteriormente. Gracias. Gracias. Pues a propósito del 28S, el día de ayer, que es repitiendo. aquí es la despenalización, ¿no? En todo el país. Yo sé que Baja California, pues hemos avanzado en esa materia. Es importante que estén listos los protocolos de salud. En la próxima sesión, vamos a empezar a preparar un exhorto a la Secretaría de Salud para hacer alguna mesa de trabajo para dar seguimiento y ver cómo están avanzando en esto. A la página, ahí donde pusiste el video, ahí está. Ya la quité. Adelante. Oye, fíjate, Mari Carmen, aquí quiero comentar algo, porque a nosotros nos llegó un comunicado de prensa del gobierno del estado y se limitó nada más a dar el dato de las cantidades de abortos que se habían practicado. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de personas que habían solicitado, de mujeres que habían solicitado el aborto, pero no sé, finalmente, a final de cuentas es relevante que más de 2/3 partes de la gente que solicitó finalmente el aborto lo logró, finalmente lo obtuvo. O sea, eso es muy interesante porque muestra de alguna forma cómo las mujeres en Baja California ya tienen también un poco de más conciencia de sus derechos. Y pese a que las intentaron, por lo que ya todas intentaron de manipularlas para que no se practicaran el aborto, bueno, más de 2/3 partes finalmente logró su objetivo. No, casi el 40% disuadieron, porque lo solicitaron 200 personas y dice que calificaron 159 y que el resto han podido ser disuadidas. Sí, casi 40. Entonces, si calificaron 159, faltaron 41, ¿verdad? Y el 10% de 200 son 20, entonces son el 20%, 40 personas, el 20%, tienes razón, Javier. Entonces, esta situación a mí me llama la atención, pero lo que yo quiero destacar es cómo manipulan incluso la información para evitar finalmente que los medios de comunicación que no asistimos a esa rueda de prensa, pues nos vayamos nada más con una idea de que, bueno, pues aquí se están realizando y se está respetando lo que se aprobó en el Congreso, ¿no? Y bueno, nosotros el comunicado menciona perfectamente bien que ellos están haciendo y cuentan con instalaciones en 3 hospitales, se han estado practicando estos abortos seguros y tan. Pero cómo manipulan y esconden en su doble moral, que representa la esencia misma del panismo, o del panismo que actualmente padecemos los mexicanos, y ellos mismos, porque hay muchos panistas que están también hasta el gorro de cómo les han cambiado también sus principios y cómo aplican finalmente la política pública al provecho de cada uno de sus intereses. Entonces, con eso termino. Es importantísimo, Mari Carmen, conocer finalmente la propia versión de la gobernadora, de que está permitiendo que sus funcionarios estén violando flagrantemente disposiciones de carácter constitucional en el Estado y a nivel federal.
Adelante, Maite. Sí, lo que dices viene muy a tono, porque yo estuve buscando, investigando, preguntando, y me parece que no hubo ninguna declaración por parte de la gobernadora. Sin embargo, sí leí que se solicitó de otras instituciones y asociaciones que la destitución de este personaje. Este personaje no puede estar dirigiendo, porque además ha hecho otras declaraciones, como por ejemplo de que el aborto no es un problema de salud y por eso no es importante, así lo ha dicho. Lo que está, como se confunde entre lo que es embarazo, interrupción del embarazo y aborto, o sea, no sé si sea médico este personaje, yo la verdad no lo desconocía, pero sí tiene todas las características de una persona conservadora, o sea, de antiderechos, porque es lo que está haciendo, e ignorante. Porque puedes tener todo esto, pero si ya, o sea, el conocimiento. Me gusta lo que dice la diputada Michelle, porque está de una manera serena, o sea, se ve que rechaza esto y quiere llamar a las comisiones, ¿no? Porque les tiene que dar una capacitación, pues, pero no lo dice, pero empezando con la cabeza del sector. Entonces ahora les voy a compartir algo que dijo este mismo personaje, pero hace un poquito de más tiempo. ¿Dónde está? Okay. El mismo Adrián Amarillas. Así. El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, consideró que no es necesario implementar una campaña para promover los servicios de interrupción del embarazo en el estado porque no se trata de un problema de salud pública. Esto lo dijo en febrero. El gobierno empezó, en noviembre fue cuando se hizo estas modificaciones a los códigos, bueno, las leyes, las reformas. Entonces, él ya estaba en funciones y lo expresa en febrero de este año en las instalaciones de la Sala de Gobernadores. Durante una conferencia de prensa, él manifiesta que no es momento para llevar a cabo este tipo de campañas, porque se hablaba de una campaña, pues que claro, una campaña de concientización y sobre todo al interior, ¿no? Como por el aborto, que no es un problema como la hipertensión o la diabetes. O sea, ya en el principios del año reflejaba su posición. A partir de que se publicó el decreto, él decía, estamos preparados con instalaciones y médicos que participarán en la institución. La verdad no hicimos campaña específica para un problema de salud pública, o sea, no es que se tratara como un problema de salud pública, era que se estaba haciendo una reforma en donde el personal de salud y lo que estuviera otras instituciones involucradas con salud deberían de tener esta capacitación para no decir esta serie de imprudencias que está diciendo el hombre, ¿no? Bueno, él dijo también en lo que les acabo de comentar que en la ley de salud dice que se vuelve un excluyente antes de las 12 semanas, o sea, no es antes, o sea, no es antes de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas, que son los 4 por 3, 12, los 3 meses que casi siempre se recomienda porque es cuando ya el embrión empieza a tener modificaciones, que es más complicado tanto para el sector salud, de ginecología, como para la paciente, la mujer embarazada, que es la interrupción, o sea, porque se puede hacer de una manera más sencilla, rápida, menos costosa, etcétera. No es nada más porque alguien inventó. Sin embargo, aquí van las preguntas. Dice él que dice cuando una muda, bueno, esto se hace con lo que yo expliqué con fármacos. Sin embargo, ya pasé el video y lo que a mí me parece cuestionable y que está en riesgo de la salud de las mujeres es que no habla de cifras, dice de una cantidad de mujeres, pero no habla de cifras de cuántas fueron por violación, por ejemplo. En la violación sexual, recordemos que no hay un periodo. Él dice edad, o sea, el tipo está tan confundido que en lugar de hablar de periodo de embarazo, habla de la edad como si fuera un niño, ¿no? Como si fuera ya una persona que está a punto de cumplir años, ¿no? Ajá, como un ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, no puede este personaje evitar
reflejar sus ideologías anticientíficas y conservadoras y sobre todo de antiderecha, ¿no? Antiderechos, perdón. Entonces, a mí me puse a pensar, bueno, ayuda psicológica, lo primero que comentábamos, ¿no? No se tiene que dar ayuda psicológica. O sea, una ayuda psicológica en ciertos casos puede servir si hubo un trauma sexual en la violación o una situación, o si un apoyo de acompañamiento, pero nunca para persuadir. O sea, son prácticas de tortura finalmente las que están haciendo en esta parte de la Secretaría. ¿Cuántas violaciones hay? O sea, no está, nunca, o sea, en su concepto no está considerando que alguna de estas violaciones, de estos embarazos fue por cuestiones de violación. Y ahí, repito, no se incluye ni se considera en la etapa del embarazo. O sea, porque puede ser una mujer que no se dio cuenta también, en cualquier caso no puso la denuncia, porque incluso sin denuncia, así está estipulado, necesitas una denuncia para ir a practicarte un aborto, necesitas acompañar a una persona adulta que en esta percance con la compañía de una persona amiga, familiar, que te ayude en la comprensión, en el proceso que estás pasando como mujer embarazada que no deseas ni quieres ni buscaste ese embarazo. O sea, esta persona es tortura también, o sea, es una actitud de torturar, es una, como dijo Michelle, es una violencia institucional y es un delito y esto se debe de proceder. Yo percibí a Michelle un poco así como que se lo deja a las instituciones o asociaciones que lo denuncien. Entonces, la Convención de Derechos Humanos manda un exhorto, pero no está la denuncia de que está incumpliendo en los derechos. O sea, todo esto un paquete, o sea, es una tras otra violación a los derechos de las mujeres. Y a mí lo que me deja muy preocupada es cómo están actuando en los temas de violación sexual. Finalmente, existe este documento. Es un lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Ya tendría que sabérselo esa persona, ya tendría que conocerlo, ni siquiera lo mencionó, porque no lo conoce. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿De qué sirve el esfuerzo de poner una ley, actualizarla, si no se va a echar a andar con personas que están impidiendo el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Y me voy hacia acá, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres de quienes tienen capacidad de gestar. O sea, cuando una mujer interrumpe su embarazo, todos los demás estados, ¿se acuerdan que quedó así? Dijo la Suprema Corte de Justicia que era inconstitucional y que los estados deberían de empezar a modificar y a reformar sus leyes y sus constituciones en base a esto. Y sobre todo que los códigos penales pues despenalizaran, ¿no? Entonces, con esta resolución también se señala la parte que ya yo no escuché que dijera, la objeción de conciencia, tampoco queda en validez, porque es una situación en un caso de violación, sobre todo, que pone en riesgo varias situaciones de la vida de las mujeres jóvenes, sobre todo. La resolución habló sobre la objeción de conciencia y declara que es inconstitucional porque estamos en un estado laico y finalmente los médicos o médicas, ginecólogas, personal que por objeción de conciencia religiosa no quieran practicar el aborto como se necesite, ya sea si después de las 3 semanas ya no va a ser con medicamento, va a ser otro tipo de técnica, ¿no? Un poco más agresiva, pero dentro de un lugar seguro, que es un hospital. Y si se oponen a hacerlo por sus concepciones no laicas, religiosas o de como se le quiera llamar, es la Secretaría de Salud, es la cabeza que está el secretario, el que debe de nombrar a las personas, o si no en ese hospital, no se llama prorrogar, subrogar el costo de este ejercicio, ¿no? De esta situación de técnicas para interrumpir el embarazo. El lineamiento técnico, puse esta situación, una parte del lineamiento, se los recomiendo ahí, ya les dije que así se llama, lo pueden encontrar en el sector salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en el Gobierno de México, etc. Dice,
En todo momento, el personal deberá conducirse con una actitud y comportamiento empático. ¿Qué nos dice las psicólogas? ¿Cómo se están comportando el mismo personaje? Que no juzgue, estigmatice o invalide las emociones que expresan las usuarias y mantener un constante reconocimiento de las diferencias que pueden existir entre las creencias, valores e ideologías respecto al aborto para actuar con apego a los derechos sexuales y reproductivos. Se debe poner especial atención, bueno, a los derechos humanos, ¿no? Como parte de los derechos humanos. Se debe poner especial atención en la solicitud de menores de edad y personas con discapacidad para determinar el tipo de acompañamiento e información que se otorgue. Entonces, está muy claro y alguien se lo tiene que decir. Bueno, ya se lo estamos diciendo en este programa, ¿no? Sí. Y aparte, en este caso, son disposiciones que tú nos estás mostrando que surgen de una declaración, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se nos olvide, Mari Carmen, porque esto lo ordena, lo ratifica, lo sanciona los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando habla sobre estos temas. Así que por eso yo digo que este hombre está en flagrante violación a disposiciones de carácter federal y estatal. Así debería llegar la policía como cuando agarran a los en plena Así es, en flagrancia, claro. A ver, con permiso, usted viene para acá. Sí, Ciudad de México, donde ya tienen como, que no sé, creo que son 20 años, ¿no? Del 97, Bueno, creo. requisitos para usuarias. ¿Qué requisitos necesitamos? Dice, acta de nacimiento, el CUR, que ellos incluso dice que ahí se puede imprimir en cualquier parte. Credencial de escuela, están hablando de menores, o certificado de estudio de jóvenes. Pasaporte, copia, cualquier identificación de, como le llaman acá, el ID, ¿no? Y comprobante de domicilio. Que esto no quiere decir que no se les va el servicio de interrupción legal porque no vivas ahí, porque ya lo vivimos, ¿no? Entonces, incluso ahora están señalando que de otros, de Estados Unidos, de Texas y otros estados, están yendo a Ciudad de México como para recibir esta parte de la situación, ¿no? De la interrupción, perdón. Y en caso de no contar con ningún documento, el personal unidad brindará opciones. O sea, tiene que brindar las opciones. No va a haber por un requisito burocrático el no atender a esta paciente. Y también señalan en otro momento que pueden ir acompañadas y también se les puede dar el servicio a mujeres migrantes. Migrantes locales, nacionales o migrantes de otros países, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, Ciudad de México, y ahorita ya les voy, bueno, ya entramos, a ver, que el aborto ya sabemos qué es, no me voy a meter mucho en eso, pero les quiero hablar sobre el misoprostol. Es el que no lo dijo abiertamente este señor secretario Amarillas, ¿cómo se llama? Andrés. Adrián Amarillas. Adrián, se me olvida su nombre, me tengo que aprender. O sea, con tanta incidencia. Es que son personajes para olvidarse. Pues sí, pero a lo mejor en mi memoria me hace tan insignificante que no lo puedo retener. Ok. Es el misoprostol. Misoprostol es el medicamento que se están usando. Incluso algunas colectivas de jóvenes aquí feministas tienen ya años, desde no estaba esto despenalizado, pero así acompañaban en estos procesos, como también lo hicimos algunas de nosotras hacia Estados Unidos o con algunos médicos, cuando eran los casos por situaciones humanitarias, sobre todo de violación o de mucha pobreza, conseguíamos que se hiciera la interrupción, aunque estoy hablando de los 80, 90. Pero ahora con este medicamento que se está impulsando, organizaciones como IPAS, es una organización internacional especialista en los temas de acceso a la salud para las mujeres, están señalando que no necesita, es una situación que no necesita una internación. Solo es un medicamento que cuando el embarazo tiene entre 11 a 13 semanas de gestación, necesita acompañamiento de un profesional, hacen la aclaración. Pero si es la primera vez y
viste una violación o no te brincaste la pastilla, cualquier situación que te ponga en riesgo o saliste positivo en tu examen de embarazo, pues se puede hacer este tratamiento con misoprostol. ¿Qué es el misoprostol? Es un medicamento que se usaba para, ¿cómo se puede decir? Para la inflamación y está contraindicado cuando tienes alguna úlcera o un problema de este tipo de estomacales. Por eso se recomienda, es mejor ver a un doctor. Lo que estamos viendo es que muchas de las farmacéuticas, bueno, no, más bien de las farmacias, están diciendo que no hay, no lo están entregando cuando las personas son menores de edad. También están ahí incumpliendo porque eso no debe de ser una imposición. El misoprostol es un medicamento que produce contracciones en el útero. Estas contracciones provocan la expulsión del contenido uterino, el saco gestional y tejido, similar a la menstruación, que lo rodea. La interrupción del embarazo con misoprostol es un método seguro. Con la información y las indicaciones brindadas por el equipo de salud, o sea, por eso decir, hay que ir a tu clínica, de manera ambulatoria. Ambulatorio quiere decir que entras y sales, que no te quedas internada, hasta las 12 semanas de gestación. Hasta las 12 semanas de gestación, no como decía este personaje, que menos de 12 Antes. semanas, ¿no? O sea, es que la verdad me da risa. En estos casos, la eficacia es entre 85 y 90%. Ahora, um, estos son parte de los síntomas que se pueden ver. Lo dejamos aquí un ratito para algunas personas que hayan tomado el misoprostol, lo estén usando, lo quieran usar. Esto es lo que puede suceder. Puedes tener diferentes síntomas, como con cualquier medicamento. Tienes que tener acompañamiento o ir a tu clínica de salud, pero pueden ser síntomas normales, aunque sí son incómodos, ¿no? Como mucho. Si puede haber un sangrado y cólicos más fuertes, como cuando se está menstruando. Y yo insisto, yo como mi formación académica es también de medicina, aunque sea veterinaria, yo siempre sugiero que cualquier cosa la veas con tu médica o con tu médico. Bueno, entonces ahorita me voy a pasar, voy a dejar un poquito aquí, porque quiero que vean precisamente cómo IPAS propone, bueno, no que proponga, sino cómo se realiza un aborto. Entonces, cómo se utiliza, cómo se hace esta situación, el aborto en una clínica. Esto se refiere precisamente cuando no tomaste el medicamento por diferentes situaciones qué es lo que se hacía. Incluso existen dos tipos de aborto. La pastilla aborto. Entonces voy a... Mari Carmen, ¿Mandé? nada más un minutito. ¿Qué Sí. opinas de esto que voy a mostrar a continuación? Ok, a ver. Llega a Baja California la opción de la telemedicina para la interrupción legal del embarazo. El 5 de octubre, o sea, hoy, en la ciudad de Tijuana, se realiza esta conferencia, Interrupción Legal de Embarazo, Logro Histórico, Retos de la Mujer. Pero esta empresa, que dice que es no lucrativa, está lanzando ya en Baja California la opción de tener a través de esta empresa, ¿sí? Una atención global, una atención acompañada con médicos para que las mujeres puedan acceder también al aborto a través de estos dos medicamentos. Uno de ellos es el que tú acabas de mencionar. Y creo que por 900 pesos te dan el seguimiento, te dan el diagnóstico, te cubren todo, el envío de las medicinas y todo a tu casa, con asesoría también incluso de carácter legal, de carácter psicológico, de carácter médico, para que tengas plena confianza en que tú vas a tener un aborto seguro. ¿Qué opinas de este tipo de empresas que comenzaron ya a surgir en varias partes del país? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de la legalidad, pues se puede, porque lo vimos, estas situaciones las vimos ahora de mucha tecnología con el... Ay, se me mosquito. Así es, así andamos igual nosotros. Aquí anda otro. Aquí andamos igual. Es que estoy enseguida en una pecera y aquí por lo regular El agua. Ok, mi contexto, ¿no? Precisamente como me estoy ahorita desde mi oficina, en mi casa, y hay algunas situaciones aquí de particulares, privadas, y yo estoy, así puede estar cualquier mujer
a través de los medios de estos de teleconferencias, y es válido porque no es ilegal. Nada más la cuestión sería ver qué tanta seguridad o los títulos de las profesiones, porque se da mucho, por ejemplo, ahora en la parte de la piel y las cirugías, que hay personajes que practican cirugías o ciertos tratamientos donde no estudiaron, no están para hacerlo. Entonces, habría nada más que tener cuidado de que sí sean personas médicas que, certificadas Capacitadas, sí, certificadas. y con su especialidad. Pero yo no creo que haya problema porque lo vimos cómo funcionó en los casos de COVID, cuando las representantes médicas estaban dando los tratamientos y las consultas por este medio de comunicación visual, de tecnología como es el Zoom, el WhatsApp o cualquier telecomunicación, teleconferencia, digamos, ¿no? Con audio y video, pues puede ser un aporte importante, porque yo en mi opinión, sí me voy con que el acompañamiento, pues, que por la familia y por estos grupos de colectivos está bien, pero siempre hay que tener un apoyo médico, profesional, porque los cuerpos son diferentes, las circunstancias también, y si llegara a pasar alguna situación de gravedad, un shock, hay mucha gente puede ser alérgica a este medicamento y cómo es que se les iba a ver. Si estamos lejos, pues se puede hacer. O sea, aquí sería una recomendación también como acción afirmativa a la Secretaría de Salud, que se apoyaran en este tipo de tecnología, porque están diciendo que en San Quintín no hay. Y ahí también están incumpliendo porque es una discriminación. Es un lugar, sobre todo, que está en los cinturones de mayor complejidad en pobreza y violencia. Entonces creo que en lugar de decir no vamos a ir, nos mandamos a Mexicali o Ensenada, estar declarando qué están haciendo para atender esto. Entonces creo que también sería una acción afirmativa para esta reforma legal, para esta prestación y que no es tan costosa, que tuvieran un acercamiento específico en un lugar donde se les dé a las personas de San Quintín y de Maniadero, de todas aquellas áreas del sur, Y todas las zonas rurales. de las zonas rurales, Tecate, Playa de Rosarito, San Felipe. Sí, en principio, debe ser una obligación del Estado, cumplirla al 100% en las instituciones de salud del Estado. Yo pienso que de ahí no hay que mover el dedo de ese renglón, porque luego vamos a terminar como en el caso de Simi, yendo a consultorios donde te receta rápidamente un médico y no es lo mismo que una intervención quirúrgica tan grave como la de una interrupción de embarazo cuando requiere la intervención. Porque la pastilla tiene como has explicado, tiene sus pros y sus contras también. Tiene que conocerse bien el estado de salud, si el organismo de la mujer la rechaza o no. Pero es una situación mayor que ir a ver una gripa con Simi, ¿no? Sí, lo que tú dices es importante señalar, porque el medicamento puede ser un abortivo suave para algunas personas, pero si estoy yo con un sangrado o con mucha náusea que va a causar una deshidratación, etcétera, sí necesito el apoyo o el acompañamiento médico. Entonces, creo que en San Quintín y en Maniadero, esa parte sur rural que dice Javier, sí hay clínicas, o sea, donde atienden varias situaciones, quizás no una cosa difícil, pero de acuerdo a los efectos secundarios, pues sí se puede tener una pequeña clínica, y ahí puede haber un consultorio, un área para dar el servicio a las mujeres, el servicio médico a las mujeres que consultas, quieren interrumpir el embarazo. Sí, porque si estamos viendo que es tan sencillo esto, a excepción cuando son menores y es una violación sexual, ya tienen más de 3 meses, porque a veces no se dan cuenta las jóvenes o las niñas o la mamá de la familia de la niña que fue violada, no se dan cuenta hasta que ya pasaron 4 o 5 meses.
Y como decía, en los casos de violencia de violación sexual no se pone un requisito de tiempo, se dejó abierto el periodo. En ese sentido, me parece también muy mal pues, erróneo, criticable, pero que se tiene que reparar, que no se considere esta área de San Quintín, porque lo pueden hacer de diferentes maneras, y si él está diciendo que no es ambulatorio y que se ha facilitado mucho, pues creo que como mayor razón se deben de abocar a estas áreas, porque finalmente se percibe una discriminación hacia estas áreas, ¿no? A estas zonas. Pero además, dime si estoy equivocada, Mari Carmen, creo que hay ambulancias lo suficientemente equipadas para practicar diferentes tipos de cirugías, de intervenciones quirúrgicas. Y No, creo que una ambulancia de ese tipo puede llegar a cualquier área, como en el caso de San Quintín, sí, y atender ahí a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo. es que lo que a mí me provoca tener cuidado, tener precaución, es en los casos que a veces es extraordinarios. Por lo regular, ¿Sí? si tomas el medicamento no pasa nada, está comprobado. La misma IPAS que lo impulsa y lo sostiene. Los efectos secundarios pues se pueden revertir con otro medicamento para que no tenga náusea, no tenga dolor, no tenga sangrado, etcétera. Pero en los casos extraordinarios donde puede decir que puede llegar a un legrado, que ya por lo regular no se hace, pero algunos médicos perversos todavía lo practican. Ahí sí se tendría que ver. Finalmente lo que tú dices es lo que se necesita, que se cumpla con estos derechos de la mejor manera posible. Seguro, gratuito y legal. O sea, Sí. Así es, claro. Ahora, ¿se puede incluir este servicio, por ejemplo, Mari Carmen? Tú sabes, cada tanto, de vez en vez, cada tanto tiempo, de pronto nos llegan boletines de prensa de que el ayuntamiento, ¿verdad? El presidente municipal o el Instituto de la Mujer va a llevar una ambulancia de este tipo, un camión de salud de este Las tipo, jornadas de para salud. hacer mastografías, por ejemplo. Las jornadas de salud. Ándale, que vamos a la Colonia Popular 89, que es una de las más populares de aquí de Ensenada. Y vamos a estar entre tal calle y tal calle. Bueno, pues ahí pueden atender a mujeres para que se hagan el Papá Nicolau, para que se hagan la mastografía y ¿por qué no? ¿Verdad? Para que reciban la atención. El medicamento. De interrupción del ILE. Estamos hablando yo del medicamento. Déjenme Sí. pasarles este video para entender un poquito más claro la diferencia. Ok. Cuando es sin medicamento. Así es. Okay. Que eso es lo que están impulsando este tipo de empresas nuevas y que te están, y que sin con puro medicamento, de que se hace el acompañamiento a través virtual. Y aparte, es muy interesante porque nada más admiten Existen dos tipos de aborto. postulantes que tengan menos de 10 semanas de gestación comprobable, menos de 10 semanas. Después ya no se meten. Eso es interesante, creo yo que también es ético. Sí, pues, no, es que o sea, en las ciencias médicas tienes que ser exacto con los tratamientos, o sea, Sí. el horario en que vas a tomar el medicamento para la diabetes, o el horario que vas a tomar los antibióticos, y hasta cuánto dura el antibiótico. O sea, en la parte médica, pues de eso es lo que estamos hablando. Este es el acompañamiento profesional que se necesita. Perfecto. Porque es muy, muy importante, y además da tranquilidad saber que alguien te está acompañando en ese proceso. Uh-huh. Insisto, todo esto lo vivimos durante el COVID y era muy, ¿qué puedo decir? Menos estresante para la familia cuando estaba el médico, aunque fuera por vía electrónica, lo veía, le preguntaba, le estaba dando el tratamiento, pues le hablaba de sus nuevos síntomas y le daba un medicamento para ese nuevo síntoma, etc. Entonces creo que la cuestión ahí es seguro, ¿no? Que tiene que ver con un profesionalismo legal y gratuito. Entonces les voy a
les voy a compartir este video que es de Planned Parenthood. Ya hemos hablado anteriormente de Planned Parenthood. Es una organización de Estados Unidos que trabajan muchas mujeres y hombres con una perspectiva feminista de apoyo a las mujeres, y ahí es donde nosotros en los 70, 80, con las cuales hicimos hasta los 90, antes de que cambiar algunas situaciones en Estados Unidos, había mucha información e intercambio de material. O sea, ellos tenían como más recursos, intercambiaban material con algunas de las médicas que estaban acá. Entonces empezamos con este video que habla precisamente de cómo es el aborto en una clínica, y podemos analizar si este tipo de interrupciones profesionales se pueden dar en un área como San Quintín o áreas rurales como San Felipe o otras situaciones. Abortiva y el aborto en una clínica. Voy a empezarlo. Existen dos tipos de aborto, la pastilla abortiva y el aborto en una clínica. A este último también se le conoce como aborto quirúrgico. Durante el aborto en una clínica, un doctor, doctora, enfermero, enfermera u otro proveedor de los cuidados de salud vacía tu útero utilizando una succión suave y a veces otros instrumentos médicos. Para la mayoría de las personas, un aborto en una clínica se asemeja a tener dolores menstruales fuertes, pero la experiencia de cada uno es diferente. El equipo médico te asistirá para que tu aborto sea lo más confortable posible. Te proveerán de medicación para el dolor y podrías recibir una medicación para facilitar la relajación o inducir el sueño durante el procedimiento. Puede que sientas unos retortijones leves luego del aborto y seguramente querrás disponer de unas horas para descansar. Sin embargo, la mayoría de las personas retoman sus actividades cotidianas al día siguiente. Antes del aborto, te harán unas pruebas de laboratorio y un examen físico, y posiblemente una ecografía. Hablarás con el enfermero, enfermera, doctor, doctora o empleado sobre tus opciones y así asegurarte de que un aborto es la decisión correcta para ti. A veces, la decisión de tener un aborto es simple y otras mucho más complicada. De todas maneras, siempre es tu decisión. Solo tú sabes lo que es correcto para ti. El aborto es una práctica usual y muy segura, y rara vez se manifiestan problemas graves. Las leyes sobre el aborto varían según el estado donde residas. Pueden existir periodos de espera u otras restricciones previas a poder obtener un aborto. Y puede resultar más complicado programar un aborto luego de la 12ª semana de embarazo. De manera que, si estás considerando un aborto, acude a tu proveedor de salud en cuanto te sea posible. Así puedes acceder a la mayor cantidad de opciones posibles. Los equipos de trabajo de Planned Parenthood son expertos en la provisión de abortos seguros y en brindarte contención y cuidados durante todo el proceso. Ellos pueden responder tus preguntas, darte información precisa sobre las opciones disponibles para ti y ofrecer su apoyo sin ningún juicio de valor, sin importar lo que tú decidas sobre tu embarazo. Para encontrar más información sobre tus opciones de aborto, llama a tu centro de salud de Planned Parenthood más cercano o visita el sitio de plannedparenthood.org. Ya dejé de compartir. Bueno, Sí, ya, pues Mari eso, Carmen. sí, ya está fuera, ya estás fuera. Mari Carmen, yo quiero, bueno, estoy esperando que termines tu exposición porque quiero hacerte algunas Ya estoy preguntas, pero no se terminando. quiero interrumpir. Sí, ya estoy terminando, nada más quería compartir esta situación, porque en Estados Unidos sí te hacen algunos estudios de exámenes y no es una psicóloga la que te tiene que estar analizando, ¿no? Sino es un servidor de salud para que veas tus opciones, o sea, tu situación. Pero esto también ha sido muy criticado porque también dependiendo del estado se pasan de la raya, diría mi sobrina, y hacen lo que están haciendo en Baja California, ¿no? Persuadiendo o asustando, atemorizando y dando las opciones, cuando creo que esto es como lo más complicado. Por eso hay que tener personas que conozcan bien y también que se le conozcan decirle sus derechos a la usuaria para que pueda tomar una decisión. Aquí Oye, Mari Carmen, pero no olvidemos que en Estados Unidos acaban recién la Corte, la Suprema Corte, de echar abajo todo el tema del aborto, ¿eh?
pero ahí van, o sea, sí se va, es que, bueno, eso ya lo vimos en otra situación, en otro programa, pero es de origen, o sea, no se hizo como aquí en México, que entra a la Suprema Corte de Justicia, bueno, además la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos fue Trump el que ahí metió a gente, pues, antiderechos, pero en ese sentido, aquí se modifica la Constitución y se crea como un derecho humano. Recuérdense que en Estados Unidos no hablan de derechos humanos, no han firmado ni han asignado estos tratados. Pues hasta aquí yo ya cierro, espero que haya sido pues lo más didáctico posible, ¿no? Sí, yo tengo unas preguntas, María Carmen. Mencionaste tú la reacción de la diputada Michelle, pero no supimos de otras reacciones. Incluso la de la diputada Michelle me parece, por lo que dijo, me parece bastante tibia la respuesta. No quiero decir que en eso se quede, pero lo que aparece. Y me pregunto, ¿qué hay con todo el montón de mujeres de Morena, ¿verdad? Como partido, la Comisión de Equidad, Igualdad o Paridad de Género en el Congreso local, una comisión institucional que debiera estar planteando un asunto como este en el Congreso? El Instituto Estatal de la Mujer, las secretarías, las SIC, o quién sabe cómo se llama, que va contra la discriminación y por los derechos de la mujer. En fin, hay todo un andamiaje de instituciones donde se han logrado colocar mujeres feministas, ¿verdad? De la 4T y aliadas, y ante un hecho como esta declaración que viene a hacer el doctor Medina Amarillas, creo que pareciera como si Baja California sufriera un vacío del feminismo y un vacío institucional de defensa de las causas de los derechos de las mujeres. Esa es una pregunta que tengo. ¿Por qué no hemos visto esas voces y esas acciones de este sector de las mujeres? Institucional, sobre todo. Por otra parte, lo que dijo el doctor, el secretario de Salud, me hizo recordar mucho a Jorge Serrano Limón, el que era líder, o no sé si todavía lo sea, líder de Provida, y que se dedicó a recorrer el país, a hacer campañas en contra del aborto, ¿verdad? Y que en estas campañas llamaban a las mujeres y les decían, hay una alternativa. Si te violaron y te embarazaste, o si te embarazaste sin desearlo, por cualquier motivo, no abortes. Nosotros conseguimos quien te ayude para que tengas al hijo y luego lo entregas en donación a parejas que quieren tener hijos. Y bueno, se dedicaban a hacer una campaña que parece que este informe, por eso me hizo recordarlo, parece que el informe, lo que dijo, iba en el sentido de presumir un número, dice, un número no despreciable, una cantidad importante de personas de mujeres que hemos logrado disuadir a través de este departamento de psicología para que desista, ¿verdad?, de su decisión de interrumpir el embarazo. Entonces pareciera un informe de Provida diciendo, miren, logramos avanzar. Esta es la gran paradoja, ¿verdad? Cuando debiera de ser una institución donde diga, bueno, pues hay tantas mujeres que recurrieron a nosotros pidiendo la interrupción del embarazo. Algunas traían problemas de papeleos burocráticos, pero se les apoyó todo lo que mencionaste aquí que se hace en la Ciudad de México, para que no sea una cuestión burocrática que les impide ejercer un derecho humano. Y este informe que da, a mí me hace dudar, Mari Carmen, de 2, 3 cosas importantes que dijo en tan solo un párrafo. Por ejemplo, dice,
acudieron más de 200 personas. No nos dice cuántas. Pueden ser 201 o pueden ser 300 o no sé cuántas. Pero sí dice, de las que calificaron, 159. ¿Sí? Entonces, 159 de más de 200, no sé cuántas son más. Sí, es muy inexacto, es lo que a mí Muy también. inexacto, porque pueden ser 300. Ujú. Bueno, de esas 159 que calificaron, él dice, el resto han podido ser disuadidas. O sea, ¿el resto cuál? De las 200 que asistieron, de las 200, de las 41 que no calificaron, es decir, asistieron 500, por ejemplo, y 300 fueron disuadidas en realidad. O sea, es bastante inexacto este dato, si te fijas. Más de 200 personas han calificado 159, el resto han podido ser disuadidas. Yo quiero suponer que es el resto de esas más de 200. Dice, otras no fueron, no calificaron, pero ya habla de otras, debían de entrar en las que no calificaron, porque se había pasado el tiempo legal para la interrupción del embarazo, aunque él habla de la edad, ¿no? Fuera de la edad. Bueno, aquí este primer párrafo me hace dudar mucho de cómo es que ellos deciden quién califica y quién no califica, cómo aplican los tiempos. Y luego, cómo es que disuaden, ¿verdad? Cuando entra ya el departamento de psicología, te dice que intenta ver la razón por la cual la mujer toma la decisión de interrumpir el embarazo. Y dice, una ayuda psicológica, gracias a esta ayuda psicológica, parece que este es el objetivo del departamento de psicología. Dice, gracias a esta ayuda psicológica, una cantidad no despreciable ha desistido. O sea, ¿cuál es el propósito de tener un departamento de psicología? Disuadirlas para que no tengan el aborto. Está muy confuso, esa persona realmente no parece que ni que sea. A mí me parece que este departamento de psicología tiene que hacerse un cambio de cirugía mayor en la Secretaría de Salud en esta área, y que en este departamento de psicología habría que empezar quizá, bueno, por ver al secretario de salud, pero luego ver los perfiles de las psicólogas. A lo mejor tienes puras psicólogas pro vida ahí, ¿verdad? Disuadiendo a las mujeres de que no aborten. No vamos a, como tú dices, a prejuiciar, pero la manera en que este hombre da el informe da pie para que se exija por lo menos la intervención inmediata de todas las instituciones que mencioné, el Instituto de la Mujer y todos los demás, para que vayan a ver quiénes evalúen, busquen cómo evalúan a los integrantes de las y los integrantes de este departamento de psicología, y además para que, como dice la diputada Michel, pues se establezca si se está ejerciendo o no una violencia institucional, y en caso de lo que arroje esta investigación, pues proceder en consecuencia, si es necesario destituir tanto al secretario de salud como cambiar al personal del departamento de psicología. Pero bueno, yo esas son las opiniones a partir de las preguntas que me hago y que te paso a ti, de saber qué está pasando con todo este andamiaje institucional de feministas colocadas en posiciones ya de gobierno y que debían de estar actuando ahorita, incluido el Poder Legislativo. Permítame nada más compartir rápidamente para darle alguna información que está contenida en el boletín en el cual nos basamos para sacar esta información. El pasado día 28 de septiembre, que es el día en que nos entregaron este comunicado. El 80% de las solicitudes de las mujeres que se formularon en 10 meses. Es el contenido del documento. Con esa base está elaborada esta información, ¿sí? 16 abortos legales al mes. ¿Por qué? Hasta el pasado 29 de septiembre. A ver, entonces aquí estamos hablando de que se practicaron 159 abortos, que significaron el 80%
de las solicitudes que mujeres solicitaron en ese lapso a la institución. Ahí se precisa que fueron 200. ¿Sí? 200 en el comunicado oficial. Obviamente no se informó porque no se practicó el total de estos servicios solicitados. No tenía yo la información. Pero este es el tema y cómo Adrián Medina afirmó, y esto está entrecomillado porque así viene, en Baja California tiene las condiciones para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esa es la palabra, no utiliza la palabra aborto. Desde el inicio de esta administración se han implementado los servicios gratuitos y accesibles para las mujeres que requieren esta atención. Nada más quería precisar eso. Sí, pues es lo que hemos estado hablando. Qué bueno que ya nos confirmas que dio una cifra exacta y el 80%. Bueno, por partes. En primer lugar, sí hay mujeres feministas que están en el poder, pero son feministas que se están institucionalizando. O sea, ya dejaron de ser parte de los movimientos feministas, aunque hagan declaraciones sobre esto. ¿Por qué? Porque si estando fuera de la función pública, sí puedes hacer tus declaraciones. Un poco lo que hizo Michelle. Yo sí tengo confianza en que la diputada va a hacer algo al respecto, porque además es de su autoría la iniciativa, lo hizo muy bien y con muchos consensos. Pero lo que yo vi en ese video es que ella también dijo que no había escuchado ni leído lo que dijo este personaje, Adrián Medina. Adrián Medina Varillas. No lo desconocía y sí está ella buscando soluciones, ¿no? O sea, activándose. Creo que los datos que da esta persona y en sí o sea, toda la confesión que hizo sobre su ignorancia y su incapacidad para dirigir esta situación queda muy clara. A mí también me preocupa y pues sí me da tristeza que, como dices tú, estando tantas feminismas que se consideran feministas dentro de los ámbitos de poder, no tengan una estrategia o hayan hecho una declaración. Y insisto, yo no conozco si la gobernadora hizo alguna declaración, pero por el documento que están enviándoles a ustedes como noticiero, ahí está muy escueto y yo creo que ya estaba filtrado o editado en base a las declaraciones que realmente hizo. No se refiere Claro. a que les compartieron a ustedes. Que las escuchamos de viva voz. Así es. Es muy O significativo. la otra que hizo Mari Carmen, que también nos compartiste, esta de que no, el aborto no es un problema de salud pública y que no se requiere una campaña. La campaña se requiere en primerísimo lugar para que las mujeres estemos informadas de que ya se puede practicar legalmente el aborto, la interrupción del embarazo en Baja California, porque muchas mujeres no lo saben. Muchas mujeres no leen el periódico, no ven las noticias, no se enteran. Entonces, primero para hacer que se enteren todas las mujeres que si no quieren tener llegar al término de un aborto, de un embarazo, pueden interrumpirlo. Y segundo, para que lo vean como un derecho humano, no como algo que las estigmatiza. Bueno, para verlo como derecho humano, pues están las jóvenes haciendo esa parte, pero las instituciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres apoya con un programa y financiamiento, con un programa que se está haciendo en Baja California con el Instituto Estatal que dirige Carla Pedrín. Y esto tiene mucho que ver con la prevención del embarazo en infantil y adolescentes. Y el año pasado fue muy interesante porque como resultado de estas pláticas, por ejemplo, precisamente en San Quintín, se dieron cuenta a las autoridades que se les capacitó que podían ir a los sistemas de salud a que los atendieran por problemas de violencia familiar y de ahí inmediatamente, automáticamente pasaba al Ministerio Público, cosa que está en la ley. No sabían que ahí podían hacer la denuncia. También desconocían, porque esta capacitación fue para personas, para el funcionariado de ahí. Tampoco tenían la información de la interrupción del embarazo. Entonces creo que sí se está haciendo poquito, pero es con recursos federales. O sea, ahí también te doy la razón porque no es parte de una política pública que esperemos que ahorita que ya se están trabajando
recursos estatales en el presupuesto del legislativo, las instituciones lo hagan y las legisladoras pro-choice o infeministas impulsen recursos para todas estas cosas que han estado atoradas, como es la parte que se tiene que hacer. Ahora, yo me puse a pensar ahorita que tú comentabas, analizando a este personaje, que realmente no debería estar ahí, que si fuera una persona de la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, en donde se dan estos apoyos de adultos mayores, las pensiones, que dijera, de 200, pues lo vamos a poner porque como es más grande, solicitaron 2,000 apoyos que teníamos y nada más dimos 1,590. Porque persuadimos a los otros adultos mayores de que no se llevaran el recurso. ¿Okay? Entonces, ahí inmediatamente lo quita porque hay un subejercicio. Y el subejercicio es que no tramitaste tu presupuesto y no hiciste tu tarea. Entonces, el hombre no está haciendo su tarea finalmente, ¿no? Si lo ponemos en este ejemplo, que parece chusco, pero podría haberlo dicho alguien, ¿no? O sea, entonces creo que con eso más o menos resumo que hay que trabajarlo más. Creo que podríamos, pues a mí me gustaría que participar en otros espacios y ya confrontar a esta persona, que no creo que cambie, o sea, si una psicóloga o un jurista revisa todo lo que dijo, está mal, como dice, creo que es a lo que tú te referías, no está haciendo su tarea. Y nada más para darle contexto. Está causando un problema. Y el problema que está causando se tiene que convertir en política pública ya, con presupuesto. Claro. Pero para darle un poquito de más contexto y rápidamente quiero mencionar un antecedente de este mismo personaje. Me voy a separar un poquitito del tema del aborto, pero sin embargo, el daño que hace siendo funcionario público es muy grave. ¿Por qué? Porque voy a presentar también rápidamente esta nota que publicamos, aquí está la fecha, apenas el pasado 7 de septiembre de este año. Y aquí estalló un escándalo en esas fechas porque estalló que durante el gobierno de Jaime Bonilla y actualmente todavía se cometió un fraude con medicinas en Baja California. ¿Sí? Y aquí fuimos muy claros, pusimos por no denunciar ante la Fiscalía General del Estado la compra de cientos de miles de medicamentos próximos a caducar durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, lo que este año generó la pérdida de al menos 187 millones de pesos en el erario estatal. El Partido Acción Nacional denunció penalmente ayer al secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, de cometer al menos 8 delitos, entre ellos la administración fraudulenta, daño en propiedad ajena y la asociación delictuosa. Esta información se generó porque Amarillas hizo una denuncia o estaba supuestamente investigando ese manejo, mal manejo de los medicamentos en Baja California, pero nada más se limitaba específicamente a el caso sabía del caso Baja California en esta administración, en este gobierno de Marina del Pilar, pero dejó totalmente por fuera a otros 2 secretarios de salud que también estuvieron haciendo este tipo de delitos. A Guillermo Trejo Dosal, ¿te acuerdas, María Carmen, de este personaje que primero entró al gobierno de Kiko Vega como secretario de gobierno? Lo agarraron con un fraude con seguros médicos, lo metieron a la cárcel y hasta que devolvió lo que defraudó, volvió a salir. Y lo primero que hace Francisco Vega, el panista, es retomarlo y mandarlo a la Secretaría de Salud, en donde armó esta triquiñuela con el tema de las medicinas caducadas. Las medicinas caducadas. Y luego llega Alonso Pérez, el que fue el secretario de Salud de Jaime Bonilla, e hizo lo mismo. Teniendo él información de eso, ¿sí? Simple y sencillamente no avanzó ni tampoco denunció a estos otros 2 secretarios de salud en Baja California, y esto nos marcó finalmente por primera ocasión ya de manera definitiva que estamos ante un funcionario muy proclive a hacer cosas totalmente ilegales. Proteger
censurar, manipular y Omitir. eso, omitir, y eso es gravísimo. Y aquí de nueva cuenta, insisto, y la gobernadora, ¿qué hace con funcionarios de esta naturaleza? Por hablar nada más de uno, ¿eh? Hay muchos otros secretarios de los que podríamos hablar, pero estamos en tu programa, Maricarmen. Ese era el contexto que quería dar de este personaje. Ya vi que si no tenemos que meternos a la parte política, sí, en la economía, ¿no? Porque realmente es lo que siempre pesa, en la parte de la economía. Yo sobre estos dos casos de Trejo Dosal tengo mis dudas, porque también había ahí un amarre en, pues digamos, un conflicto interno de Acción Nacional con sus personajes, con sus representantes. Entonces, siempre, acuérdense que la política nada es coincidencia. Yo no puedo decir realmente que hasta dónde estuvo, hasta dónde fueron falsas las acusaciones hacia Trejo Dosal. No te puedo decir, porque después también te puedo, hablando de política, el grupo Palaco de Acción Nacional de aquí de Mexicali era el grupo más fuerte, con Armando, Armando Rueda, que ahorita tiene una situación de salud complicada, pero el grupo Palacos tenía una injerencia fuerte, entonces siempre hubo un pleito entre Tijuana y Mexicali, entre los panistas, que sacaron a todos los de Ensenada cuando se fue el grupo, pero se quedan los de Tijuana, y llegan a colocarse en lugares federales altos. Yo recuerdo que estaba en el Consejo, iba mucho para México, siempre iban en primera fila y todos los panistas de Mexicali, me tocaba con Mexicali, pero también eran muchos de Tijuana que estaban trabajando en Mexicali porque aquí estaba gobierno, el Palacio de Gobierno estatal. Entonces, en la parte esa yo no te podría decir qué tanto. Lo que sí me sorprende es que si este personaje, como otros personajes, están involucrados en una situación de falta de transparencia, de que acuérdense que las bases de los cimientos de la 4T tiene que ver con la anticorrupción, el engaño y todo esto, ¿no? Pues creo que sí, lo hemos visto en otros lugares, pero todo esto yo creo que es como una bomba de tiempo que tarde o temprano este personaje va a salir, porque no está haciendo bien su trabajo, porque está creando un conflicto, porque trae una situación de antecedentes que le han de haber perdonado para hacerlo. Entonces, aparte de su incapacidad, el sospechosismo de que no sea una situación con transparencia, las declaraciones que hizo y el conflicto que está haciendo, porque esto se vio a nivel nacional, lo que está pasando en Baja California, tarde o temprano este personaje se le van a tener que cambiar, porque sería muy imprudente que con el trabajo que está haciendo la gobernadora, o sea, y que está hablando sobre todo de protección y feminismo hacia las mujeres, o sea, lo deje suelto. O sea, una cosa es que haya feministas y te sigan en la parte institucional, porque están trabajando para la misma institución. Otra cosa que las colectivas y las chicas salgan y denuncien lo que está pasando, o dentro de los mismos medios. Ahora, dentro de lo que pasa, ahorita recordaba de la psicóloga y todo este personal, o sea, también en la procuración del menor, la procuraduría del menor, en muchas instituciones que tienen esta situación como de asesoría psicológica o social, y también en la parte legal o judicial de consultoría o acompañamiento. No hay que olvidar que 30 años tuvo Acción Nacional en Baja California. Son 30 años, o sea, mi hija tiene un poquito más. O sea, mi hija desde que nació estaba Acción Nacional. La escuela, el sistema de transporte, todo lo que vivió con el chip conservadurista, antiderechos de Acción Nacional. Entonces sí es un esfuerzo muy grande el quitar esto para que llegue realmente la transformación. Y con personajes así, obviamente, pues es estarte poniendo una zancadilla tú misma, ¿no? Porque no se va a poder avanzar. Creo que este análisis es interesante en estos puntos de vista de de los avances y los retos que le quedan al Poder Ejecutivo en Baja California, que es la primera mujer, sobre todo en Baja California, pero también es importante para Morena, y pues tiene que vienen las elecciones y tiene que haber transparencia y un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en Baja California, ¿no?
que somos el estado más joven, con muchos recursos y con muchos apoyos por parte de la federación, pues habría que ver. Entonces, las cosas van a ir saliendo, cayendo por su propio peso, en mi opinión. Muy bien. Pues no sé si quieras comentar alguna otra cosa, Mari Carmen. No. Ahí paramos. Ya sé. Ok. Quiero comentar muchas cosas, pero ya es tiempo. Mejor ya, sí, ya llevamos un poquito más de una hora, entonces casi 1 hora 20. Una hora y media. Sí, hay que detener. Bueno, nada más, como último comentario y como última información, queridos amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Y Olga, Mari Carmen, consumatum es, pongámosles ya una cruz a Va por México. Hace unos cuantos minutos, Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, dos de las caras visibles, ¿sí? de los generadores de este proyecto político electoral que, pues, ya sabemos su historia, acaban de anunciar que Va por México está prácticamente liquidado y que el próximo día, lunes 11 de octubre, se van a dar a conocer un complemento o otro proyecto diferente al de Va por México, porque ayer fue el acabose para ellos cuando senadores del Partido Revolución Institucional y del Partido de la el PRD, el Partido Revolucionario de la Democracia, votaron a favor de la estancia de las Fuerzas Armadas en nuestro país hasta el 2028. Así que... Partido de la Revolución Democrática. Ya se está muriendo, Bien. pero todavía tiene ese nombre. Y entonces, amigos y amigas, esto fue ya finalmente, dice Claudia X González, dice simple y sencillamente día oscuro para la democracia en México, y Gustavo de Hoy dice claudicar. Así que consumatum es, se acaba, Va por México, y dice Álvaro Delgado en su nota, no alcanzaron a llegar ni al 2023, los patrones. Y además en el 2023 no podían llegar porque el PAN pues exige las candidaturas, Javier, de 2 estados que seguramente los va a perder el PRI, pero que son del PRI, son bastiones donde jamás ha habido alternancia, ha gobernado el PRI y el PAN los quería, entonces también estaban teniendo muchas dificultades para ponerse de acuerdo en esas candidaturas. Bueno, pero no demos por muerto el punto, ellos van a buscar cómo resarcir los daños y seguir presentando oposición al proyecto, lo cual pues para la democracia está bien, es importante que haya una oposición también fuerte, o esperemos que también responsable y con proyecto. Así es. El único avance que dan es que la alternativa debe de ser ciudadana, lo cual nos hace pensar ¿Por en dónde van? candidaturas No, independientes. yo no creo mucho eso porque estuve también en Nuevo León, ahí donde está este chico, ¿cómo se llama? Este chico joven que está con su esposa. Samuel TikTokeros, García. Samuel García. Y en el teatro habló de todo lo que había aprendido para lo de igualdad y todo eso, y acaban de votar en contra de la reforma constitucional. O sea, y es bien, o sea, es que también creer en la ciudadanía, pues no, porque necesitamos gente que esté capaz de la ciudadanía, no cualquiera, nada más por ganar. Creo que Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ya hemos conocido los independientes, los disque ciudadanos, ahí mismo en Nuevo León con el Bronco, ¿ya ves? Entonces, sí, ¿para qué vamos lejos? Sí. El pueblo no necesariamente todo es sabio. Sí, yo lo que voy es que más que ver en esta situación ahorita es transitorio lo que va a pasar con la derecha. La cuestión es que no tienen un liderazgo fuerte ni un candidato fuerte, y el personaje del presidente sigue siendo muy fuerte. Hay todavía Morena tiene muchos adeptos, seguidores, y puede ser también porque no queremos volver a lo que ya vivimos, y esta situación que se da de impunidades y corruptelas y negociaciones de muy sucias y desaseo dentro del mismo Vamos por México. O sea, cómo aceptaron lo de Alito, lo del Alito Moreno, el líder del PRI. Ajá, todo eso con todas las cosas que traía, cómo han entrado también algunos gobiernos de Morena que se han incrustado
pero bueno, el proceso es ir hacia lo más que se pueda para aportar a esta transformación y disminuir este extractivismo, ese abuso de esas desigualdades, inequidades del sistema neoliberal capitalista que a las mujeres realmente nos ha dañado mucho, apropiándose de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo en todo lo que tenemos que hacer en el rol de cuidados. Creo que todavía yo no sé hacia dónde vamos, si hay que verlo a nivel internacional. Ya vieron qué pasó en Italia, cómo regresa Lula que todavía pueden En la primera vuelta. De las derechas y también quitarle el triunfo, pero sí hay una tendencia de toda la ciudadanía internacional de vivir en paz, tener salario, que rechine el sartén, como dice por ahí, y creo que no va a depender tanto, veamos el caso Trump también, o sea, si realmente creo que tiene que ver con este paradigma de la crisis del sistema neoliberal. Esto es la parte, porque esta pobreza, esta depredación del medio ambiente, esta situación de que las jóvenes ya no pueden ni quieren tener hijos porque no tienen ninguna oportunidades, las desigualdades, todo esto que ha creado el sistema ya hasta el hartazgo, es lo que nos conlleva a estar cambiando hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces no podría yo decir realmente qué va a pasar, pero si la cuarta T no se democratiza hacia el interior en la cuestión de las candidaturas y no sale, porque lo único que podría ser como la debilidad, que no haya transparencia y democracia al interior, esto puede crear un descontento como pasó en el PRD y sí crear una corriente fuerte de gente, quizás digamos, no sé si más democrática o ingenua, que creen que hagan alianzas para hacer otro tipo de participación. Entonces, es una cuestión internacional. Sí. Y a ver si podemos ver también en esta perspectiva del daño que hace el neoliberalismo y de los gobiernos en este modelo, que todavía vemos en un modelo neoliberal, por supuesto, pero aquí también hay que revisar esa situación de los presupuestos que no alcanzamos a ver. Sí, ahí se nos queda. Nos queda pendiente. Yo nada más un comentario muy, muy breve final. Cualquier propuesta que vaya a presentar Claudio X González incluye forzosamente al PAN, va con el PAN, porque bueno, pues lo que estaba pidiendo él es que no le aprobaran absolutamente nada a López Obrador. Acuérdate que habían declarado una moratoria constitucional, le llamaban a esto de no aprobarle nada en el Poder Legislativo a las propuestas de Morena y de López Obrador. El PAN votó en contra de la propuesta de AMLO, ahora con lo de la Sedena, y Movimiento Ciudadano también. Movimiento Ciudadano es todavía una fuerza muy menor, pero va ascendiendo. Sí. El PRI y el PRD se van convirtiendo en esa fuerza menor hacia abajo, al declive. Entonces, simplemente parece ser que esta alianza se va a quitar lastre. Y ese lastre es el PRD, que ya no tiene posibilidad ni siquiera de conservar su registro. Una vez que el PRI pierda el Estado de México y Coahuila, si las encuestas dicen lo cierto, sí. También va en el camino del PRD, a menos que se integre por completo a otros partidos con mayores posibilidades, y se queda Claudio X con la fuerza real de la oposición, que es el PAN y el Movimiento Ciudadano, que siempre quiso estar ahí, pero en condiciones de mejor negociación para ellos. Entonces Movimiento Ciudadano siempre quiso desplazar al PRI, desplazar al PRD, reconocer en el PAN la fuerza que todavía tiene, ¿verdad? Gobierna todavía por ahí algunos estados y es la única fuerza de oposición que se sostiene así, y buscar esta alianza que estuvo pidiendo Claudio X. Yo casi estoy segura de que van a ir juntos, PAN y Movimiento Ciudadano. Es muy interesante la parte de análisis político y de contexto, porque pues yo reviso
yo tuve problemas fuertes con gente del PRD, donde decía, es que lo que están haciendo los chuchos esto y esto, ustedes cómo están hablando, o sobre todo con gente de Ensenada, de Tijuana. No, que tú no entiendes la política, que le digo, no. Entonces, creo que revisar cómo hacían cómo imponían las candidaturas, cómo hacían los arreglos, todo eso, a espaldas o sea, en una prepotencia así unilateral, sin considerar a las otras, a las corrientes o a la militancia, es lo que puede pasar en este partido de Morena. O sea, porque hay mucha gente que vive de la política, qué es lo que hace y repiten las mismas situaciones y están incrustándose como lo hicieron en el PRD. Hubo gente pues realmente muy valiosa que se fue al PRD, de esas izquierdas que yo conocí, y así acabaron con un proyecto. Entonces creo que los partidos ahorita son proyectos que también pueden ser proyectos personales de estas personas, como dicen, de la clase política. O sea, está la clase trabajadora, la clase, de lo que tiene los recursos, el capital, pero también está la clase política, que de eso viven, eso hacen, y muchas veces no incluyen a la ciudadanía, lo que realmente, porque creen que ellos saben, y que lo que ellos dicen es lo que va a ser, que es el caso que veíamos de Movimiento Ciudadano, no, del PT, cuando fueron estas discusiones de la ley para lo de la introducción del embarazo. Entonces creo que es lo mismo, realmente sí es muy frustrante y desconcertante todo esto que está sucediendo y cómo va a suceder. Y pues pongamos ustedes, nosotras, nuestro granito de arena para ver dónde podemos hacer caer y dar opciones de la defensa de los derechos humanos y apegarnos a la institución y a la ley. O sea, no queda de otra, porque yo no puedo meter las manos por ninguna de las personas de la clase política, porque sí, en lo personal me he llevado unos chascos, así que entonces del discurso al hecho hay mucha diferencia, pero bueno, somos seres humanos y pues es una clase. Bueno, pues de todos modos, Juan, te llamas, seguirá siendo Claudio X quien encabece a la oposición. Con el PAN, ¿Quién de la Movimiento cara, Ciudadano, ¿no? ¿Quién de la cara por el grupo empresarial de la oligarquía, esa parte de la con las oligarquía. empresas transnacionales, Ayer, el mundo financiero el internacional? lunes en la noche que me vine desde el aeropuerto, es un viaje terrible, pero salí de Ciudad de México y me encontré a Gustavo Walter de Hoyos. Venía ahí, pero me dio risa porque venía muy despichadito, así solito. Era un mundo de gente ahí, no sé, estuvo bien terrible, pero bueno. Yo venía con no sé con quién coincidía ahí de Mexicali, a una amiga de Mexicali. Dijo, oye, si no es, es que yo no sé nada de política. Le digo, pues no es de política, es un empresario bien valioso, que es pariente de el Lordi, digo, ¿no? Entonces, Sí, claro. porque no lo conoces, ¿no? Pero venía es más, se sentó hasta atrás, ¿no? Comparable porque es súper enorme el personaje, ¿no? Pero ahorita que bueno, dices, pues venía todo como que quieren ponerse una bolsa de papel en la cabeza. No, pues el pobre venía, no, traía su cubrebocas, pero pues su altura y su cabeza, ¿no? Dije, ahorita que dicen que... Ya te vi, le hubieras dicho, Maricarmen. Pero mira, en ya te cuanto, vi. en cuanto lleguen a Baja California, pues venía compungido por lo que están diciendo ustedes que pasó, ¿no? Sí. Y quería pasar desapercibido, ¿no? Y en el pero en Baja rato, California estas familias panistas están de plácemes. Sí, les están regresando sus antiguos proyectos, sus megaproyectos. Sí, están felices. Ese es otro tema. Eugenio Lurdi, pues es uno de los padres impulsores también, pues del puerto en Colonial. ¿Y tú crees que Gustavo de Hoyos, Walter, va a decir, Ahí está. va a estar triste? No. En fin, nos faltan 6 días para conocer el nuevo proyecto. No me extrañaría de repente encontrar ahí al exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, que es ahora pues el que ha estado pidiendo que... No, el de con Peña Nieto. con Osorio Chong, estar ahí todavía. Y algunos zombies que todavía por ahí pudieran estar hablando del PRD, algunos perredistas ahí. Qué increíble, es increíble. Creo que tienen 3 senadores ahí, 1 o 2 senadores, y estos votaron en contra de los propósitos. Pues ya nada más son los chuchos disminuidos, ¿no? Ya es una pequeña camada. 6 días más y conoceremos a fondo y a detalle cuál es el nuevo proyecto
de la maltrecha derecha y ultraderecha en México con este tema, que pues tuvieron que agarrarse con el tema del ejército, con este robo de papeles de la Secretaría de Defensa Nacional, para tomar oxígeno y ahí estar metiéndose en el tema del ejército, que también está bien delicado. Aguantaron salir juntos todavía contra la reforma energética, la reforma eléctrica, ¿sí? Que les costó, sobre todo a los países les costó en las elecciones de 2021, sí les hicieron pagar ese precio. Sí. Pero bueno, Mari Carmen, de aquí en adelante esta dinámica no se detiene. Vamos a estar cada vez más acelerados, más veloces los acontecimientos. Ahora sí, Javier es el que me está apurando a mí. No, siempre te estoy diciendo 4 vientos, aprovechando ya que estamos hablando de política. Cuando habla él puede durar, pero nosotros... Hoy tuve menos del 10% de paz. conversación e intervención en este programa. Por favor, no me echen eso en cara. Amor y paz, amor y paz. Cuídense mucho. Es así. 4. Cuídense mucho, cuídense mucho. Buenas tardes, Creo que hasta sí el día de se ve mañana. mejor, Cuídense, Mari Carmen. Un abrazo, cuídate Que mucho. tengas bonita semana, Mari Carmen. Gracias. Hasta luego. Gracias por Hasta pronto, acompañarnos. amigos aquí de Cuatro Vientos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye.